¿Por qué he hecho yo esto? Tiene una coherencia. Tiene una coherencia, no sé si es coherente o no. Cuéntanos, sí. Lorenzo, por favor. No sé si contaros, la verdad. A ver. Hacía tiempo que no nos metíamos en terrenos tan farragosos como el de hoy. Yo advierto siempre. Cuidadito, niños. Cuidadito, que ahora están yendo al cole y a ver qué vamos a contar. Cuidadito, papis, que lleváis a los niños, que este tema es un tema intenso. A ver, ¿por dónde empezamos? Qué leyenda más hermosa y a la vez más trágica y siniestra que la del hombre lobo, ¿verdad? Si nos remontamos al pasado, muy pasado, nos dice que esta leyenda surge en Grecia, concretamente en la región de la Arcadia. Hay un rey, Licaón, que es el que se transforma. Es el primer, vamos a decirlo así, transformista en este sentido. Se convierte el primer trans. Exactamente, en hombre lobo, y a partir de ahí se empieza a generar toda la leyenda que se ramifica, por ejemplo, por el este de Europa. Nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar una de las zonas más alucinantes que tienes en el este, la zona de los Cárpatos, concretamente en los montes Buzegi, donde se realizaba hace más de 2000 años el culto al dios Salmosis. Salmosis era el dios inmortal, ¿no? Y los guerreros que le acompañaban, cuentan las crónicas, que eran los guerreros lobo. Para poder transformarse en lobos y alcanzar ese rango de inmortalidad, lo que tenían que hacer era desde la esfinge que se encuentra en lo alto de estos montes, imaginad los Cárpatos, zona muy remota, muy cerca entre Bucovina y Transilvania, y en lo alto una esfinge. Pues desde esa esfinge, que era un ofertorio, los soldados tenían que arrojarse a un bosque de lanzas que había abajo. Jolín. Si tú conseguías sobrevivir, evidentemente ya eras inmortal, ya no te quedaba otro remedio. Bueno, pues imaginad que eso se sigue ramificando y viene desde el este de Europa hasta llegar a España. ¿Y se practicaba esto? En España lo que tenemos es el único caso judicial en el que, valga la redundancia, se ha juzgado a un hombre lobo. Uh-huh. Y así lo pone, de hecho, la causa 1788 del hombre lobo. Lo podéis encontrar en el archivo histórico del Reino de Galicia. ¿Y en qué año esto? 1853. Tampoco hace tanto. No hace tanto. No, de hecho, además, claro, son más de 2000 folios, 2 rollos, son 12 médicos, 6 facultativos, 4 médicos, 2 forenses, los que intervienen en este juicio, que es celebrado por el juez Quitín Mosquera, que llega a la conclusión de que aquel que están juzgando no es un demente, no es un idiota, es una persona que es perfectamente cuerda de lo que hace. Por lo tanto, o aceptamos que es un asesino criminal terrible, o la otra opción es que aceptemos, en base a cómo se han encontrado los cuerpos de los asesinados, que se trata de un gran depredador. Claro, en ocasiones pero el hombre lobo en la literatura o en el cine, la imagen que tenemos es un hombre normal que luego se convierte en lobo cuando hay luna llena. Efectivamente. Pero este señor cometía sus asesinatos. Al que juzgó Don Quintín, sí. Este señor era lobo todo el rato. Este señor decía lo siguiente en la declaración que hizo en este sumario. Se llamaba Manuel Blanco Romasanta. Seguramente, si habéis visto una de las películas más alucinantes de José Luis López Vázquez, siempre tenemos esa imagen de más que un amigo, un hermano, más que un hermano, en fin, una persona que hacía comedia más que tragedia, ¿no? En este caso, El bosque del lobo, me imagino que lo habéis visto. Está basada en la historia de Manuel Blanco Romasanta, historia real. Decía Manuel Blanco Romasanta en ese sumario: yo llegué a mantener la forma de lobo hasta 8 días seguidos, aunque normalmente no pasaba de 2 o 4. Tenía compañeros. Antonio, sin embargo, llegó a mantenerla 10 días y don Genaro hasta 15. Aunque lo normal eran 4 o 5 días. Con ellos maté y comí a varias personas como Josefa o Benita. A sus hijos lo hice solo. Esto es lo que declaró Manuel Blanco Romasanta. La historia es fascinante. Tenéis que pensar que este hombre en el año 1832 queda viudo. Hasta entonces era un hombre que se dedicaba a hacer oficios de todo tipo, incluso aquellos que por aquel entonces se atribuían a la mujer. Era sastre, era buhonero, era vendedor ambulante, hasta que su esposa fallece. Y entonces decide pasar esos montes boscosos de la Galicia más profunda de aquel tiempo hacia una tierra un poco más benigna como la Castilla, ¿no? Tarda años en regresar, se conoce perfectamente como la palma de su mano los senderos que discurren por esas montañas, por lo tanto sabe dónde se encuentran las peores alimañas, y cuando llega de nuevo a Galicia se asienta en Rebordechao. Allí, tras la máscara de un beato cristiano, es acogido por la comunidad de esta pequeña aldea de Orense. Y sí, sin claro, embargo, pero era un demonio. Y sin embargo no son conscientes de la terrible bestia que anida en el alma oscura de este hombre. Claro, porque me imagino que lo que sí que no hay en el juicio son pruebas de que este señor se convertía en lobo. Hay pruebas de los asesinos.
Hombre, hay médicos y forenses, pero quiero decirte, ¿pero qué le salía? ¿Pero por el hombro? Os voy a contar un poco la historia, porque él lo que hace es que convence a los familiares de aquellos que habitan en estas regiones para que se vayan a Castilla para trabajar en otro lugar y conseguir dinero, ¿no? Él se conoce los senderos por una módica cantidad de dinero, atraviesa esos montes, lleva a los familiares, pero ¿qué pasa? Que los familiares no saben escribir, por lo tanto, las únicas noticias que reciben de estos que se han ido es mediante las cartas que escribe Manuel Blanco Romasanta. Entonces era muy normal, la gente no sabía escribir, pillabas a alguien que supiera, le dictabas y este redactaba, por lo tanto no era extraño, hasta que lo pillan porque está vendiendo en Toledo, por ejemplo, ropas pertenecientes a las personas que se han ido. Ahí es donde surge la historia de que realmente ha podido hacer algo con ellos. Es ahí donde él pues se derrumba literalmente en ese trayecto de Toledo a Allariz, donde habitaba por aquel entonces, se derrumba, confiesa lo que ha hecho y además dice dónde se encuentran algunos de los cadáveres de las personas que ha asesinado. Es ahí donde encontramos la única prueba, porque de los poquitos restos que se encuentran, cuando son estudiados por los forenses, llegan a la conclusión de que han sido atacados, utilizo un término que no me gusta, descuartizados, por un depredador de gran tamaño. O sea, por un animal. No por una persona. Por un animal. Claro. Por lo tanto, aquí es donde entra la duda. Pero, por ejemplo, claro, a lo mejor hay muescas de colmillos. Garras, sobre todo desgarros, claro. Terribles desgarros. ¿Hay que decir, uñas cortadas? Bueno, era un hombre bastante pulcro, es decir, claro. Para lo que era la época. La cuestión es que finalmente es condenado a garrote en el 1853 y, curiosamente, la propia reina Isabel II conmuta la pena. Lo libera y a partir de ese instante es estudiado por un médico extrañísimo que viene de Francia llamado Mr. Phillips y a partir de ahí desaparece el rastro de Manuel Blanco Romasanta. No volvemos a saber nada de él. Madre mía, qué miedo. Juan, no me hagas esos ruidos. No. Por favor. Lorenzo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. De nada.